La sangre se veía sorprendentemente opaca sobre la seda blanca. Eso fue lo primero que noté cuando empezaron los disparos. 10 minutos antes, yo estaba parada dentro de un armario de limpieza, escuchando a mi prometido gemir contra mi madrina de boda. Ahora estaba parada en el altar junto a un hombre cuyo nombre se susurraba con el mismo terror en callejones oscuros y en salas de juntas corporativas. No me casé por amor. Me casé por venganza, por una deuda cancelada, y porque ya no me quedaba absolutamente nada que perder. El sudor me erizaba la nuca, atrapado bajo capas de tul rígido y encaje sofocante. La suite de novias, en el sótano de la iglesia de San Judas, olía a fijador de cabello en aerosol, a lirios marchitos y al sabor ácido de la ansiedad. Mi vestido, un monstruo de $10.000 que mi futura suegra me había obligado a comprar, pesaba al menos 9 kilos. La varilla del corsé se me clavaba en las costillas con cada respiración corta. Lo odiaba. Odiaba el roce de las lentejuelas, el apretón de mis tacones de satín, y ese dolor punzante detrás de mi ojo izquierdo que no se iba. Solo 10 minutos más, Sadie, me había dicho mi madre con voz alegre antes de salir corriendo a supervisar a los meseros. Me quedé sola. El silencio del sótano era espeso, roto solo por el zumbido del viejo aire acondicionado que vibraba en la ventana. Necesitaba un vaso de agua. Más que eso, necesitaba a Connor. Él tenía esa forma de calmarme, esa mano firme en mi hombro que normalmente apagaba el zumbido frenético en mi cabeza. Levanté las pesadas faldas, la tela susurrando como hojas secas, y salí a escondidas de la suite. El pasillo estaba oscuro, las luces fluorescentes zumbando con un resplandor amarillento y enfermizo. Doblé la esquina hacia el camerino de los padrinos. Al principio no escuché palabras. Escuché el sonido húmedo y rítmico de piel contra piel. Me detuve. El aire se me quedó atrapado en la garganta. Un quejido seco y entrecortado. El sonido venía del armario del conserje, una pesada puerta de madera apenas abierta a una rendija. No quería mirar. Mi cerebro, primitivo y desesperado, me gritaba que diera la vuelta, que volviera al olor de los lirios marchitos y fingiera que el pasillo estaba vacío. Pero mis pies, presos en esos tacones de satín que me destrozaban, siguieron avanzando. Me acerqué a la rendija. El aire que salía del armario me golpeó la cara. Estaba tibio. Olía a cloro, a trapeadores húmedos, y al perfume característico de Connor, un aroma seco y amaderado mezclado con bergamota. Debajo de eso, dulzón y barato, estaba el inconfundible olor artificial a fresa de la loción corporal de Mia. Mia, mi madrina de boda. Connor, gimió una voz. Era un sonido agudo, delgado. SHH, jadeó Connor. Su voz. La misma voz que me había susurrado votos en la oscuridad. La misma voz que me había prometido un para siempre sobre un plato de pasta fría hace 3 años. Ya casi. Espera un poco. No grité. No abrí la puerta de golpe. Las películas mienten sobre la traición. No hay música orquestal de fondo. No hay un colapso dramático al suelo. En cambio, mi estómago se revolvió con una náusea violenta y repentina. La saliva me inundó la boca, caliente y metálica. Mi vista se redujo al piso de linóleo gastado, un mosaico beige sucio con una marca negra en forma de media luna. Me sentí profunda, absolutamente estúpida. Apoyé la mano contra la pared de yeso frío para sostenerme. La textura áspera de la pintura me rozó la palma. Podía escuchar el roce de la ropa, el clic metálico de una hebilla de cinturón golpeando el balde de aluminio dentro del armario. Tenemos que irnos, susurró Mia, sin aliento, frenética. Te va a estar buscando. Que espere, murmuró Connor. Retrocedí. Mis tacones no hacían ningún ruido sobre el linóleo. No corrí. Caminé con calma metódica, un pie delante del otro, de vuelta a la suite de novias. Cerré la puerta detrás de mí y le puse seguro con un clic seco y pesado. Caminé hacia el espejo de cuerpo completo. Ahí estaba Sadie, la novia. Mi labial era un rosa apagado perfecto. Mi cabello estaba sujeto en un moño intrincado e inquebrantable. Me veía exactamente como la mujer que se suponía debía ser. Y sin embargo, me sentía completamente vacía. Un pez destripado abandonado en un muelle.
Una sola lágrima se derramó, caliente y ardiente, arrastrando una línea negra y gruesa de máscara de pestañas resistente al agua por mi mejilla. No la limpié. Dejé que arruinara el maquillaje. Dejé que mancillara la superficie impecable de la fachada. Alguien tocó la puerta. Sadie, cariño, ya es hora. Me quedé mirando el espejo 5 segundos más. La náusea fue cediendo, reemplazada por un entumecimiento frío que se instalaba dentro de mí. Era algo pesado, oscuro, que me anclaba al suelo. Tomé un pañuelo, escupí en él, y froté con fuerza la línea negra de mi mejilla. Dejó atrás una mancha roja en carne viva. Voy, dije. Mi voz sonó plana. Muerta. Abrí la puerta. Era hora de una boda. El órgano sonó con fuerza, una vibración sofocante y atronadora que hizo temblar los vitrales de la iglesia. Mi padre enlazó su brazo con el mío. Estaba sudando, su mano húmeda a través de la tela fina de su smoking alquilado. Me sonrió, una sonrisa tensa y nerviosa. Te ves hermosa, hija, susurró. Sentí el sabor de la bilis al fondo de la garganta. Gracias, papá. Las pesadas puertas de roble se abrieron. 200 rostros se voltearon hacia mí. 200 pares de ojos juzgando, sonriendo, esperando un espectáculo. El aire del santuario era asfixiante, espeso con olor a cera quemada, perfumes caros y el calor colectivo de los cuerpos. Miré hacia el largo pasillo. La alfombra roja parecía una lengua desenrollándose para tragarme entera. Al final de ella estaba Connor. Su smoking le quedaba perfecto. Su cabello rubio arena estaba peinado hacia atrás. Sonrió al verme, una expresión suave y ensayada de asombro. Era la misma sonrisa que usaba cuando cerraba una venta difícil en la concesionaria. A su lado, a unos pasos, estaba Mia. Su vestido rosa palo se le pegaba a las caderas. Sus labios estaban un poco hinchados. No se atrevió a mirarme a los ojos. Caminé. Cada paso me enviaba una punzada de dolor por las pantorrillas debido a los zapatos, pero la recibí con gusto. El dolor físico me mantenía anclada. Me impedía flotar hacia las vigas del techo. Cuando llegué al altar, mi padre me besó la mejilla y me entregó. Connor tomó mis manos. Sus dedos estaban tibios. Se sentían un poco húmedos. Estás temblando, susurró, acercándose. El olor a bergamota y humo de madera me golpeó, mezclándose de forma repugnante con un rastro persistente de fresa artificial. Te ves perfecta. Lo miré. Realmente lo miré. Vi la ligera asimetría de su mandíbula, la pequeña cicatriz sobre su ceja izquierda, la forma en que sus pupilas estaban un poco dilatadas por la adrenalina. Era un extraño. Un patético extraño mentiroso. El sacerdote empezó a hablar, su voz se arrastraba en un murmullo monótono de escritura y deber. No escuché una sola palabra. Estaba hiperfijada en el micrófono prendido a la solapa del sacerdote. Y si alguien tiene una razón justa por la cual estos dos no deban unirse legítimamente, que hable ahora o guarde silencio para siempre. El sacerdote hizo una pausa. Era una pausa ceremonial, una fracción de segundo pensada para el efecto dramático antes de continuar. Nadie habla nunca en ese momento. Saqué mis manos de las de Connor. Mi piel sintió frío de inmediato donde antes había estado su calidez. Yo tengo una razón, dije. Mi voz no fue fuerte, pero en el silencio inmenso de la iglesia, restalló como un latigazo. El organista, que tocaba suavemente un acorde de fondo, se equivocó y soltó una nota disonante y chirriante. Connor parpadeó, su sonrisa ensayada vaciló, derritiéndose en una máscara de pura confusión. Sadie. ¿Qué estás haciendo? Me volví hacia la congregación. Los rostros ya no sonreían. Eran un mar de ojos abiertos de par en par, conmocionados. Miré a Mia. El color se le drenó del rostro tan rápido que parecía un cadáver con vestido rosa. Se está acostando con la madrina de honor, dije. Me incliné un poco hacia el micrófono de la solapa del sacerdote. Las bocinas del techo crujieron con estática, amplificando mis palabras en un decreto retumbante. En el armario del conserje, hace unos 15 minutos. Huele a loción barata de fresa,
por si alguien quiere comprobarlo. Un jadeo colectivo se llevó el oxígeno de la sala. En algún lugar de la tercera fila, la madre de Connor soltó un sonido estrangulado y agudo. «Sadie, estás loca», siseó Connor, agarrándome la muñeca. Su agarre era fuerte, doloroso. La fachada había desaparecido por completo, reemplazada por una sonrisa fea y desesperada. «Calle». «Suéltame», dije, con la voz fríamente calmada. «Estás arruinando todo», escupió él, su rostro tornándose de un rojo furioso y manchado. Antes de que pudiera arrancar mi brazo del suyo, antes de que los murmullos de la multitud pudieran estallar en caos total, un sonido cortó la tensión. Fue el sonido de las pesadas puertas de roble al fondo de la iglesia abriéndose de golpe. No fue una entrada educada. La madera golpeó las paredes de piedra con un crujido violento y resonante que hizo que todos, incluyendo a Connor, se sobresaltaran. La temperatura en la sala pareció bajar 10 grados. Miré hacia el largo pasillo rojo. 4 hombres entraron. No parecían invitados de boda. Vestían traje, sí, pero no del tipo alquilado y mal ajustado. Estos trajes eran oscuros, meticulosamente entallados, y se movían con una gracia pesada y fluida. Los 3 hombres de atrás caminaban con las manos cerca de la cintura, sus ojos recorriendo las bancas con una precisión clínica y aterradora. Pero fue el hombre al frente quien se llevó todo el aire de la sala. Era alto, con hombros que bloqueaban la luz del vestíbulo. Su cabello era oscuro, corto a los lados, y su mandíbula parecía tallada en granito. Se movía sin hacer un solo sonido. Sin rechinar los zapatos, sin que su ropa susurrara. Era una sombra moviéndose sobre la alfombra roja. El silencio de la iglesia cambió. Ya no era el silencio del shock. Era el silencio sofocante del miedo primitivo. Connor soltó mi muñeca como si mi piel hubiera ardido en llamas. Lo miré. Estaba temblando, vibrando literalmente de terror. Sus ojos estaban abiertos de par en par, fijos en el hombre que se acercaba, y observé, fascinada, como una gota de sudor le bajaba por la sien y caía sobre su cuello blanco y almidonado. «Dios mío», gimió Connor. «No, ahora no». El hombre llegó al altar. No miró al sacerdote. No miró a los 200 invitados aterrorizados. Miró a Connor. Sus ojos eran negros. No marrón oscuro, sino negro plano, sin luz. Cuando habló, su voz fue un gruñido bajo y rasposo que vibró en las tablas del piso bajo mis pies. «Hola, Connor», dijo Gabriel Rossi. «Creo que me debes algo». El sacerdote había retrocedido, pegándose contra el altar de mármol como si quisiera fundirse con la piedra. Gabriel Rossi ni siquiera lo miró. Se quedó parado en el centro del santuario, ajustando con calma los puños de su traje azul medianoche impecablemente entallado. El clic metálico de sus mancuernillas de platino sonó antinaturalmente fuerte. «Gabriel», Connor pronunció con voz quebrada. Su voz se rompió, aguda y patética. Yo tengo el dinero. Solo necesito unos días más. La boda, los regalos. Te iba a pagar mañana». Gabriel inclinó la cabeza un poco. Una sonrisa afilada y cínica le tocó la comisura de la boca. No era una sonrisa. Era una cuchilla. «Mañana», repitió Gabriel. La palabra se le deslizó de la lengua, lenta y burlonamente pensativa. «Robaste $3 millones de mis registros de embarques, Connor. Los filtraste a través de una empresa fantasma en las Caimán, te compraste un auto deportivo muy bonito, y supongo que pagaste por este circo tan ostentoso». Gabriel hizo un gesto vago hacia los arreglos florales. «No tienes $3 millones en sobres sobre la mesa de regalos». Una mujer de la primera fila, mi tía, soltó un sollozo suave y aterrorizado. Uno de los hombres de Gabriel, al fondo, simplemente volteó la cabeza hacia el sonido, y el llanto se cortó de inmediato en un silencio sin aliento. Me quedé ahí parada, con mi vestido pesado y sofocante, viendo al hombre con el que se supone iba a casarme derrumbarse en un montón lloroso y tembloroso. El entumecimiento dentro de mí se profundizó, solidificándose en una extraña claridad cristalina. Mi vida era un desastre, un cráter humeante. Y aún así, no podía apartar la mirada de Gabriel.
Olía a lluvia sobre asfalto caliente y a algo caro, afilado y metálico. Era un aroma peligroso. Por favor, rogó Connor, cayendo de rodillas. El pliegue afilado del pantalón de su smoking se rompió. Juntó las manos. Por favor, señor Rossi, lo voy a conseguir. Voy a vender el auto. Voy a vender la casa. La casa está hipotecada hasta el techo, dijo Gabriel, sonando profundamente aburrido. El auto cubre una fracción. No, Connor. Estás completamente en bancarrota, moral y financieramente. Gabriel finalmente cambió su mirada. Me miró a mí. Sus ojos oscuros me recorrieron, una evaluación lenta y clínica. Notó la máscara de pestañas arruinada en mi mejilla, la postura rígida de mis hombros, el puño apretado de mis manos a los costados. No me miró con lástima. Me miró como un estratega evaluando una pieza en un tablero de ajedrez. Escuché tu anuncio, me dijo Gabriel, su tono cambiando. Ahora era más suave, más bajo, pensado solo para nosotros dos, a pesar de la multitud. Una jugada audaz, es ponerlo en el altar. Respeto a una mujer que prefiere quemar la casa antes que vivir entre las cenizas. Tragué el nudo seco en mi garganta. Me negué a temblar. Él la quemó. Yo solo repartí los fósforos. Una chispa genuina de diversión brilló en los ojos oscuros de Gabriel. Pragmática. Volvió su atención al montón patético que era Connor. Levántate, gusano miserable. Connor se puso de pie a duras penas, tambaleándose un poco. Te voy a quitar todo, Connor, dijo Gabriel, su voz cayendo a un susurro letal. Voy a quitarte el auto. Voy a quitarte la casa. Voy a vaciar tus cuentas, voy a arruinar tu crédito. Y me voy a asegurar de que pases el resto de tu miserable vida mirando sobre tu hombro. Gabriel hizo una pausa, dejando que el terror se asentara. Luego volvió a mirarme. Pero tengo un problema inmediato, continuó Gabriel, sus ojos fijos en los míos. Mi abuelo es un hombre tradicional. Él tiene las llaves de una vasta red de fondos familiares. Se niega a entregarme el control total de los puertos del este hasta que yo esté establecido. Casado. Con familia. Gabriel soltó una respiración corta, sin humor. No tengo tiempo para cortejos, y desprecio a las mujeres que rondan mi mundo buscando un pago. Lo miré fijamente, los engranajes de mi cerebro agotado girando lentamente. ¿Qué estás diciendo? Necesito una esposa. Inmediatamente, dijo Gabriel. Se acercó un paso más. El calor que irradiaba era intenso, te anclaba a la tierra. Necesitas salvar este desastre absoluto de día, y, francamente, te ves como una mujer que podría usar un poco de venganza. ¿Quieres casarte conmigo? Dije. No fue una pregunta. Era absurdo. Era una locura. Connor soltó un jadeo ahogado. No puedes. Silencio, cortó Gabriel, sin siquiera mirarlo. Connor cerró la boca de golpe, sus dientes chocando audiblemente. Gabriel se concentró enteramente en mí. Una transacción de negocios. 1 año. Tú interpretas el papel de esposa devota en eventos familiares. A cambio, yo pago las deudas que este tonto te dejó. Me asegura que seas financieramente independiente por el resto de tu vida, y te doy el placer especial de ver cómo arruino al hombre que te humilló. Mi corazón golpeaba contra mis costillas, un pájaro frenético y golpeado, atrapado en una jaula. Miré a Connor. Me observaba con ojos abiertos, suplicantes, rogándome en silencio que dijera no, que lo salvara, que me comportara como la chica buena y obediente que él pensaba haber manipulado. Miré a Mía, todavía congelada cerca del altar, temblando en su vestido rosa. Luego miré a Gabriel. No había calidez en su oferta. No había romance. Era fría, dura, completamente transaccional. Era un monstruo en un traje a medida. Pero yo ya estaba cansada de ser la víctima. Si me iban a arrastrar al infierno hoy, bien podía tomar la mano del diablo. 1 año, dije, mi voz sorprendentemente firme. Los labios de Gabriel se curvaron en una sonrisa peligrosa y deslumbrante. 1 año, extendió la mano.
Era grande, los nudillos un poco lastimados, un pesado anillo de plata brillando en su dedo índice. No dudé. Estiré la mano y la puse en la suya. Su agarre fue firme, tibio, completamente inquebrantable. Gabriel miró por encima de mi hombro al sacerdote aterrorizado. Padre, dijo, la orden retumbando contra las paredes de piedra. Sáltese la homilía. Vamos directo a los votos. El padre Thomas parecía a punto de tragarse su propia lengua. Era un hombre pequeño y frágil, y sus nudillos estaban completamente blancos donde sujetaba los bordes de su Biblia de cuero. Miró a Gabriel, luego a mí, y finalmente a Connor, que seguía de rodillas, llorando en silencio sobre sus propias manos. Los votos, presionó Gabriel. Su voz no era fuerte, pero llevaba un filo aterrador de impaciencia. Sí. Sí, claro, tartamudeó el sacerdote. No se molestó en abrir el libro. Tragó saliva con fuerza, su nuez de Adán moviéndose en su garganta delgada. Tú, Gabriel Rossi, tomas a esta mujer. Sadie, agregué yo. Mi propia voz sonaba desconectada, como si la estuviera escuchando a través de una gruesa pared de agua. Tomas a Sadie como tu legítima esposa. Acepto, dijo Gabriel. No miró al sacerdote. Me estaba observando a mí, sus ojos oscuros catalogando cada microexpresión en mi rostro. ¿Y tú, Sadie, tomas a Gabriel? El sacerdote vaciló. Acepto, interrumpí yo. Los anillos. El padre Thomas chilló. Gabriel finalmente apartó la mirada de mí. Bajó los ojos hacia Connor. El anillo, Connor. Connor levantó la vista, su rostro manchado, la nariz corriéndole. Metió la mano temblorosa en el bolsillo de su smoking y sacó la pequeña caja de terciopelo. Forcejeó con la bisagra, dejándola caer una vez al suelo de piedra antes de recogerla y extenderla. Gabriel no tomó la caja. Esperó. La comprensión llegó a Connor con dolorosa lentitud. Temblando, sacó el anillo. Era de oro blanco, una banda delgada con diminutos diamantes opacos. Connor lo levantó. Gabriel lo tomó de su palma sudorosa, sosteniendo el metal entre el pulgar y el índice como si fuera un insecto muerto. Se volvió hacia mí y tomó mi mano izquierda. Su piel era seca y tibia. Deslizó el anillo en mi dedo. Quedó perfecto. Un recordatorio cruel de la vida que se supone debía empezar 10 minutos antes. Por el poder que se me ha conferido, se apresuró el sacerdote, casi tropezando con las sílabas. Los declaro marido y mujer. Pueden besarse. Gabriel se acercó. El aroma a lluvia y asfalto caliente se intensificó, borrando por completo el rastro persistente del olor a fresa artificial de Mía. Me preparé, mis músculos tensándose, esperando un beso brusco y posesivo pensado para la audiencia. En cambio, Gabriel se inclinó y rozó sus labios apenas contra mi pómulo. Apenas fue un toque, una presión fantasma que duró una fracción de segundo. Respira, Sadie, murmuró contra mi oído. Su aliento era tibio. Te ves como si fueras a desmayarte, y yo no cargo a las novias. Se apartó. Los ángulos afilados de su rostro no revelaban nada. Se volvió hacia la congregación. Estaban perfectamente quietos, un museo de cera de familiares horrorizados y amigos aterrorizados. Gracias a todos por venir, anunció Gabriel, su voz resonando en las vigas. La recepción está cancelada. Colocó una mano pesada en la parte baja de mi espalda, justo donde la varilla de mi corsé se hundía más profundo. No esperó a que yo procesara la orden. Simplemente me impulsó hacia adelante. Caminamos de vuelta por la alfombra roja. El silencio era absoluto. Nadie susurró. Nadie se movió. Mantuve los ojos fijos en las pesadas puertas de roble al final del pasillo. No miré a mi madre, que se sujetaba el pecho en la tercera fila. No miré a Mía. Solo puse un agonizante tacón de satín tras otro. Cuando atravesamos las puertas y salimos a los escalones de concreto de la iglesia, el sol de la tarde me golpeó como un puñetazo físico. Era una tarde de mayo hermosa y sin nubes. El tráfico zumbaba en la calle de abajo. Una mujer paseaba a un golden retriever en la acera de enfrente.
El mundo había seguido girando mientras toda mi realidad colapsaba. Una camioneta SUV negra, elegante y fuertemente blindada, estaba estacionada en la acera con el motor encendido. Uno de los hombres de Gabriel, un gigante de cuello grueso y nariz mal rota, abrió la puerta de atrás. Gabriel me guió hacia adentro. Recogí las faldas enormes y ridículas de mi vestido, y me doblé sobre el asiento de cuero. Gabriel se subió a mi lado, cerrando la puerta con un golpe sólido y pesado que silenció de inmediato los sonidos de la calle. El interior olía a cuero acondicionado y menta. Las ventanas polarizadas convirtieron la tarde brillante en un anochecer permanente y silenciado. Gabriel se inclinó hacia adelante y golpeó el cristal divisorio que nos separaba del conductor. A casa. El auto se alejó de la acera. Miré por la ventana, viendo los escalones de piedra de San Judas alejarse. Connor había salido tambaleándose por las puertas, sus manos aferrándose al cabello, mirando frenéticamente por la calle vacía. Aparté la vista de la ventana. La adrenalina comenzaba a drenarse de mi sangre, dejando atrás un dolor frío y hueco en las articulaciones. El corsé me aplastaba los pulmones. «Puedes quitarte los pasadores», dijo Gabriel. Lo miré. Ya había abierto una tableta delgada y deslizaba el dedo por líneas de texto, su expresión completamente desapegada. No me estaba mirando. Mis manos subieron a mi cabeza, los dedos torpes y rígidos. Empecé a sacar los pesados pasadores metálicos del moño intrincado en mi nuca, dejándolos caer uno por uno en el portavasos entre nuestros asientos. Golpeaban el plástico con clics agudos y diminutos. «¿Qué pasa ahora?», pregunté. Mi voz sonaba áspera, como si hubiera estado gritando por horas. Gabriel no levantó la vista de la pantalla. «Ahora te conviertes en Sadie Rossi y nos pones a trabajar». El viaje duró 45 minutos. Dejamos atrás los límites de la ciudad, cambiando las autopistas congestionadas por caminos sinuosos bordeados de árboles que subían hacia las colinas. El auto se desvió de la carretera principal hacia un camino privado, deteniéndose frente a un enorme portón de hierro forjado. Se abrieron en silencio, revelando una propiedad que parecía menos una casa y más un complejo de alta tecnología. La casa era una estructura inmensa de vidrio, acero y piedra oscura, cortada bruscamente en la ladera de una colina. No había jardines floridos ni fuentes encantadoras. El paisajismo era brutalmente minimalista, ángulos afilados de concreto, arbustos bajos y luces estratégicamente colocadas que eliminaban cualquier sombra. Conté 4 cámaras solo en el camino de entrada. La camioneta se detuvo frente a las enormes puertas de vidrio. Gabriel guardó su tableta y bajó, ajustándose la chaqueta del traje. No me abrió la puerta. Lo hizo el hombre de la nariz rota. Salí sobre la grava triturada. Crujía fuerte bajo mis tacones. El aire ahí arriba era más fresco, atravesando la fina tela de encaje de mis mangas. Gabriel caminó hacia las puertas principales sin mirar atrás para ver si lo seguía. Levanté las faldas y me apresuré tras él, sintiéndome completamente ridícula. El interior de la casa era una expansión cavernosa de pizarra gris pulida y ventanales del piso al techo que daban a un bosque oscuro y denso. Se sentía estéril, un lugar diseñado para que lo limpiaran de toda evidencia. Una mujer esperaba en el recibidor. Tenía unos 50 y tantos años, vestía un sencillo vestido gris, su cabello plateado recogido en un moño severo. Su postura era rígida como una vara. «Bienvenido, señor Rossi», dijo. Su voz era plana, sin mostrar ni una pizca de sorpresa por el hecho de que él hubiera salido de la casa hacía 2 horas soltero, y volviera con una mujer en vestido de novia. «Marta, ella es Sadie», dijo Gabriel, lanzando sus llaves sobre una mesa de mármol. «Se quedará en la suite principal. Que alguien traiga sus cosas de su apartamento antes de mañana en la mañana». «Muy bien», dijo Marta, sus ojos finalmente posándose en mí. Me dio un asentimiento breve y evaluador. «Gabriel», dije, el nombre sintiéndose extraño y metálico en mi lengua. «Mi apartamento. El contrato está a nombre de Connor. Él tiene las llaves». Gabriel se detuvo al pie de una escalera flotante de vidrio. Volteó a verme, un destello de irritación genuina cruzando su rostro. «Sé dónde vivías. Para cuando lleguen mis hombres, Connor no será un problema».
Marta te llevará arriba. Tengo llamadas que hacer. Se giró y desapareció por un pasillo largo, dejándome ahí parada en un charco de seda blanca en medio de su fortaleza. Marta señaló las escaleras. Si me sigue, señora. La seguí. Las pantorrillas me ardían. La suite principal estaba al final del pasillo del segundo piso. Era enorme, dominada por una cama quínsice con sábanas de color carbón y una pared de ventanas que ofrecían la misma vista, ininterrumpida de los pinos. No había toques personales, ni fotografías, ni libros, ni adornos. Parecía un cuarto de hotel de lujo hecho para un asesino. El baño principal está por ahí, dijo Marta, señalando una puerta de vidrio esmerilado. Le traeré agua. Se fue, cerrando la pesada puerta detrás de ella. Me quedé sola. El silencio en la habitación era absoluto, aislado por gruesos vidrios a prueba de sonido. Caminé hacia la cama y me senté. El colchón apenas cedió bajo mi peso. Miré mis manos. El anillo de diamante barato que Connor me había comprado, el mismo que Gabriel me había forzado a ponerme, capturaba la luz empotrada del techo, lanzando destellos patéticos. La presa se rompió. No fue un llanto elegante y cinematográfico. Fue un quejido feo y violento que se desgarró desde mi pecho, doblándome en dos. Jadeé en busca de aire, mis manos aferrándose al tul rígido de mi vestido. 3 años. 3 años de compromiso. De escuchar las quejas de Connor sobre su jefe. De cocinar sus comidas favoritas. De planear una vida hasta el color de los gabinetes imaginarios de nuestra cocina. Todo era una mentira. Deshaciéndose en un armario que olía a cloro y al sudor de Mía. Lloré hasta que las costillas me dolieron físicamente. Hasta que la máscara de pestañas que no había logrado limpiar me ardía en los ojos cuando finalmente las lágrimas se detuvieron. Dejaron atrás un agotamiento que me llegaba hasta los huesos. Necesitaba quitarme ese vestido. Me levanté y extendí la mano detrás de la espalda, buscando con los dedos el pequeño cierre metálico escondido bajo una fila de botones decorativos de perla. No podía alcanzarlo. La tela estaba demasiado rígida y mis brazos temblaban demasiado. Jalé. Torcí. Tiré hasta que el encaje áspero me quemó los hombros, pero el cierre no se movía. La puerta del cuarto se abrió. Gabriel entró, sosteniendo un vaso de agua. Se detuvo a unos pasos dentro de la habitación, observando mi maquillaje arruinado, las marcas rojas en mis hombros, y la forma frenética y patética en que me arañaba la propia columna. No puedo quitármelo, dije entre dientes. La humillación fue repentina y absoluta. Sonaba como una niña. Gabriel puso el vaso de agua en el buró. Caminó hacia mí. Sus pasos pesados no hicieron ningún ruido sobre la alfombra gruesa. Voltéate. Me volteé, presentándole mi espalda. Sentí sus dedos rozar la nuca de mi cuello, apartando los mechones sueltos y enredados de mi cabello. Su toque era clínico. No había calor persistente, ninguna tensión cinematográfica. Sujetó la parte de arriba del cierre. Aguanta la respiración, dijo. Inhalé profundo. Jaló el cierre hacia abajo en un movimiento suave y firme. Los dientes metálicos se separaron con un sonido seco de desgarre. De inmediato, la presión en mis costillas desapareció. El corsé se liberó y solté un largo suspiro entrecortado, mis hombros desplomándose. Gracias, susurré. Gabriel dio un paso atrás. Hay toallas limpias en el baño. Una de mis camisas está en el lavabo si necesitas algo para dormir. Desayunamos a las 7. No llegues tarde. Me volví a mirarlo, sosteniendo el corpiño del vestido contra mi pecho para que no se cayera. Él ya estaba mirando su teléfono, su expresión completamente cerrada. Gabriel, dije. Hizo una pausa, levantando la vista. ¿Por qué yo? Pregunté. La pregunta había estado dando vueltas en mi cabeza desde el altar. Pudiste haberle pagado a cualquier mujer para hacer esto. Pudiste haber contratado a una actriz. ¿Por qué meterte en este desastre? Gabriel me miró por un momento largo. Sus ojos eran ilegibles, vacíos oscuros que parecían absorber la luz de la habitación. Porque una actriz habría dudado, dijo en voz baja. Cuando entré a esa iglesia,
te ofrecí un fósforo encendido, y ni siquiera parpadeaste antes de lanzarlo. No necesito a una profesional, Sadie. Necesito a alguien que sepa cómo quemarlo todo. Se dio la vuelta y salió de la habitación, cerrando la puerta suavemente detrás de él. Desperté con el olor a café negro y el sonido apagado de un helicóptero alejándose en la distancia. Por 10 segundos, me quedé mirando el techo, tratando de recordar dónde estaba. Las sábanas contra mi piel eran frescas, densas, y olían levemente a detergente de ropa caro. Entonces los recuerdos del día anterior me golpearon como un asalto físico. El armario. La iglesia. ¿El contrato? Las lágrimas. Me senté. Llevaba puesta la camisa de vestir de Gabriel. Era blanca, increíblemente suave, y me tragaba entera, el borde llegándome a la mitad del muslo. Mi vestido de novia había desaparecido. Alguien había entrado al cuarto mientras yo estaba muerta para el mundo y se había llevado el error de $10.000. Bajé las piernas del borde de la cama. Mis pies tocaron el piso de madera y una punzada aguda de dolor me recorrió la pantorrilla izquierda. Un recuerdo persistente de los tacones de satín. Caminé al baño, me eché agua fría en la cara, y me miré en el espejo. Me veía terrible. Mis ojos estaban hinchados y enrojecidos, mi piel pálida y marcada. Me veía exactamente como una mujer que había explotado toda su vida por un impulso. Encontré unos leggings negros y un suéter de cachemira gris, ambos demasiado grandes, doblados con cuidado sobre una silla en la esquina del cuarto. Obra de Marta, sin duda. Me los puse, la tela suave era un alivio enorme después de la armadura del día anterior, y bajé. Eran las 6:55. La casa estaba completamente en silencio, pero se sentía despierta. La tensión ambiental era espesa. Encontré la cocina siguiendo el olor a tocino. Era un espacio industrial enorme, todo acero inoxidable y mármol oscuro. Gabriel estaba sentado al final de una larga barra de isla. Vestía un traje gris oscuro, sin la chaqueta, la corbata perfectamente ajustada al cuello. Estaba escribiendo en una laptop, una taza de café negro humeando a su lado. No levantó la vista cuando entré. Hay café en la cafetera, huevos en la estufa. Caminé hacia la barra, me serví una taza de café. Era lo suficientemente fuerte como para despegar pintura. Me senté en un banco a 1 metro de distancia de él. La barra estaba fría. ¿Dormiste bien?, preguntó, todavía mirando su pantalla. Como muerta, dije, envolviendo mis manos alrededor de la taza caliente. Gabriel presionó una última tecla, cerró la laptop con un golpe seco, y finalmente me miró. Bajo la dura luz matutina que entraba por los ventanales del piso al techo, se veía aún más intimidante. Tenía sombras oscuras debajo de los ojos. Deslizó una gruesa carpeta de Manila por la isla de mármol hacia mí. Tu nueva vida, dijo Gabriel. Abrí la carpeta. Dentro había copias de un certificado de matrimonio, una nueva licencia de conducir con el nombre Sadie Rossi, y una pila gruesa de documentos legales detallando la transferencia de $3 millones a una cuenta fiduciaria bajo mi nombre. El volumen del dinero me revolvió el estómago. Debajo de eso había un dossier, 3 páginas de notas escritas a máquina. ¿Qué es esto?, pregunté, tocando el dossier. Las reglas del juego, dijo Gabriel, tomando un sorbo de café. Mi abuelo, Arthur Rossi, llega a la ciudad esta noche. Cenamos con él en su finca de Long Island mañana por la noche. Necesitas memorizar esas notas antes de eso. Saqué las hojas. Contenían detalles sobre Arthur Rossi, la jerarquía del negocio familiar, y extrañamente, detalles sobre mi relación con Gabriel. Según esto, dije, leyendo la primera página, nos conocimos en una cafetería hace 6 meses. Le derramé un latte helado en los zapatos. Es una historia creíble y tierna, dijo Gabriel secamente. Arthur es un cínico, pero tiene debilidad por el romance tradicional. Le dirás que al principio te intimidé, pero que mi insistencia te conquistó. Le dirás que lo mantuvimos en secreto porque estabas terminando un compromiso anterior. Uno complicado. Entonces simplemente nos vamos a apoyar en esa parte de todo. Estamos usando la verdad como arma, corrigió Gabriel. El rumor de lo que pasó ayer en San Judas ya está circulando entre las familias.
Te hace ver impulsiva, apasionada, y fiercemente protectora de tu orgullo. Arthur respeta esas 3 cualidades. Dejé los papeles sobre la mesa. Miré a Gabriel, obligándome a sostenerle la mirada. ¿Y qué pasa si no se lo cree? ¿Qué pasa si me mira y ve exactamente lo que es esto? Una transacción de negocios para asegurar tu herencia. La expresión de Gabriel se endureció. La ligera comodidad de tono empresarial desapareció, reemplazada por una quietud fría y depredadora. Si no se lo cree, dijo Gabriel, su voz cayendo a un registro que me erizó los pelos del brazo, mi tío Marco usará esa duda para desafiar mi sucesión. Si Marco me desafía, los puertos del este se cierran. Si los puertos se cierran, perdemos millones a la semana, y mis asociados van a buscar a quien culpar. Se inclinó hacia adelante, colocando las manos planas sobre el mármol. Yo no pierdo, Sadie. Y no tolero las cargas inútiles. Vas a convencerlo de que me amas. Vas a convencerlo de que perteneces a esta familia. ¿Entiendes? La realidad de lo que había hecho se asentó sobre mí. Pesada y sofocante. No solo me había casado con un hombre rico para despreciar a mi ex infiel. Había caminado directo a una zona de guerra con los ojos vendados. Entiendo, dije, mi voz firme a pesar del martilleo en mi pecho. Pero si voy a hacer esto, si voy a poner mi cuerpo en la línea de fuego de tu drama familiar, tengo una regla propia. Los ojos de Gabriel se entrecerraron levemente. No era enojo. Era curiosidad. Adelante. No me mientas, dije, tocando la carpeta. Voy a memorizar tu guión. Voy a sonreírle a tu abuelo y voy a interpretar a la esposa devota. Pero a puerta cerrada, me dices la verdad sobre el peligro en el que estoy. Sin sombras, Gabriel. Si alguien viene por ti, quiero saber exactamente dónde pararme para que no me disparen. Por un momento largo y agonizante, la cocina quedó en completo silencio. Gabriel me miró fijamente, analizando la exigencia, buscando debilidad en mi rostro. Poco a poco, la comisura de su boca se levantó. Fue una expresión genuina y aterradora de aprobación. Hecho, dijo Gabriel. Se levantó, agarrando su laptop. Memoriza el dossier. Tenemos una prueba de vestuario al mediodía. Necesitas un vestido para mañana en la noche. Algo que diga que me perteneces. Salió de la cocina, sus pasos pesados desapareciendo por el pasillo. Me quedé sola en el cuarto enorme y frío, mirando la línea de tiempo falsa de nuestra historia de amor, preguntándome si sobreviviría el año. Los alfileres me rozaban las costillas. La costurera, una mujer pequeña y severa llamada Beatrice, vibraba de nervios mientras ajustaba el ruedo del vestido. Olía a almidón y mentas de menta. No respire demasiado profundo, señora Rossi, murmuró Beatrice alrededor de una boca llena de alfileres de plata. Odiaba ese título. Se sentía pesado, como un delantal de plomo que te ponen en el consultorio del dentista. El vestido era de seda color sangre de toro. No caía suavemente. Se ceñía. Tenía mangas largas y cuello alto, pero la espalda se hundía por completo hasta la base de mi columna. Era una prenda diseñada para un único propósito, hacer imposible que nadie en la sala apartara la mirada. Se sentía completamente ajeno contra mi piel, frío e implacable, nada parecido a la cómoda cachemira que había dejado en la silla. Gabriel estaba junto a la ventana de la sala de pruebas, mirando hacia el patio del complejo. Vestía un traje fresco, gris carbón esta vez, sobre una camisa negra sin corbata. No me había mirado desde que salí de detrás del biombo. La espalda descubierta es estrictamente necesaria. Pregunté, cambiando mi peso. Las pantorrillas todavía me dolían. Se siente algo expuesto. Gabriel se volteó, su mirada recorriendo desde el ruedo del vestido hasta mi columna, hasta el moño tenso en el que Marta había peleado con mi cabello. La temperatura del cuarto pareció bajar. Mi tío Marco va a estar buscando un eslabón débil esta noche, dijo Gabriel, su voz plana. Espera que me haya casado con una civil aterrorizada e impulsiva. Espera que te escondas. El vestido le dice que no tienes absolutamente nada de qué avergonzarte. Caminó hacia mí. Beatrice retrocedió rápido, dejando caer un alfiler sobre el piso de madera con un tintineo diminuto.
Gabriel se detuvo a centímetros de mi espalda. Podía sentir el calor que irradiaba de él, un contraste agudo con la seda fría. Su mano flotó sobre mi piel desnuda antes de que sus nudillos rozaran ligeramente la base de mi columna. Me sobresalté, mi respiración se entrecortó en la garganta, una reacción puramente involuntaria. «Estás temblando», murmuró, su voz baja. «Esto es solo para mí». «Estoy aterrada», admití, mirando fijo hacia el espejo de cuerpo completo. En el cristal, él parecía una sombra acechando sobre mi hombro. «Soy una gerente de marketing de Queens. No sé cómo negociar con jefes mafiosos». «No negocias», dijo Gabriel. Se acercó más. El aroma a lluvia y asfalto caliente me envolvió de nuevo, anclando mi pulso frenético. «Te sientas a mi lado. Sonríes cuando mi abuelo habla. Ignoras a Marco. Y si alguien te pregunta sobre ayer, los miras directo a los ojos y les dices que mejoraste de pareja». Dio un paso atrás, la pérdida de su calor corporal dejándome extrañamente fría. «Salimos en 10 minutos», le dijo a Beatrice. «Termínalo». El camino a Long Island fue sofocantemente silencioso. La división de cristal de la camioneta estaba subida, aislándonos a Gabriel y a mí en la cabina trasera, en penumbra. Había empezado a llover, difuminando las luces de la calle en rayas amarillas y rojas contra el vidrio polarizado. Pasé el viaje pasando mi pulgar sobre los diamantes opacos del anillo de mi mano izquierda, el anillo de Connor. Era una vista chillona y barata contra la costosa seda color sangre de toro. Gabriel no lo había reemplazado. Insistía en que aportaba autenticidad a la narrativa apresurada y pasional. Para mí, solo se sentía como una manifestación física de mi propia estupidez. «Deja de frotar el anillo», dijo Gabriel de repente. Estaba leyendo reportes en su tableta, su rostro bañado en un resplandor azul intenso. «Pareces que estás tratando de invocar a un genio». «Estoy tratando de entender cómo no lo vi», murmuré, dejando caer las manos sobre mi regazo. 3 años compartimos una cuenta bancaria. Debatimos si adoptar un perro. Como no supe que se estaba acostando con mi mejor amiga. Gabriel no levantó la vista de la pantalla. «La gente ve lo que quiere ver, Sadie. Es un mecanismo de supervivencia. Querías estabilidad, así que tu cerebro ignoró las grietas en los cimientos». «Eso es muy clínico», le reproché. Mi estómago se revolvía con una mezcla de mareo por el auto y temor. «Es práctico», respondió, finalmente apagando la tableta y deslizándola en el bolsillo del respaldo del asiento. «En mi mundo, ignorar las grietas te mata. En el tuyo, te humilla en el sótano de una iglesia. El mecanismo es el mismo». Volteé la cabeza para fulminarlo con la mirada, pero la réplica afilada murió en mi garganta. Estábamos llegando a un portón que hacía que el complejo de Gabriel pareciera una casa de inicio. Las columnas de piedra estaban coronadas con leones tallados, sus rostros desgastados por décadas de lluvia. El portón se abrió y las llantas crujieron sobre un camino largo y sinuoso bordeado de robles antiguos. La finca era una mansión de estilo Tudor enorme. Se veía antigua. Dinero real. Dinero de sangre. La camioneta se detuvo. La pesada puerta fue abierta por un hombre con impermeable negro. El aire frío entró, con olor a tierra húmeda, hojas muriendo, y el lejano aroma salado del mar. Gabriel bajó primero. No me ofreció la mano, pero esperó. Sus hombros anchos me protegieron de lo peor del viento mientras yo bajaba. «Hombros atrás», me instruyó en voz baja. «No mires hacia abajo». Forcé mi columna a enderezarse, la seda fría del vestido presionándose contra mi espalda desnuda. Me coloqué a su lado, y sin decir una palabra, me ofreció su brazo. Enredé mi mano en él. Su víspera era duro como granito bajo la lana del traje. «¿Lista?», preguntó. «No», dije. «Bien», dijo Gabriel, una sonrisa oscura tocándole los labios. «El miedo te mantiene afilada. Vamos a conocer a la familia». El interior de la casa olía a ajo asado, humo de madera vieja, y un trasfondo de algo afilado y químico, humo de puro impregnado en las costosas alfombras persas. El recibidor estaba tenuemente iluminado por un enorme candelabro de cristal goteante que parecía completamente fuera de lugar contra los paneles de roble oscuro.
Un mayordomo real con chaleco, tomó el abrigo de Gabriel, pero no se atrevió a mirarme a los ojos. Gabriel me guió por un pasillo largo, nuestros pasos amortiguados por las gruesas alfombras. El murmullo de voces se hizo más fuerte. Apreté su brazo. Él no reaccionó, pero ajustó sutilmente su postura, presionando mi mano más firme contra su costado. Entramos al comedor. Era un espacio cavernoso, una mesa de caoba que se extendía por el centro, puesta para 12, aunque solo había 3 personas en la sala. A la cabecera de la mesa estaba sentado Artur Rossi. Era más pequeño de lo que esperaba, frágil y encorvado en una silla de cuero de respaldo alto. Tenía los mismos ojos negros de Gabriel, pero donde los de Gabriel eran afilados y calculadores, los de Artur estaban nublados por la edad y la sospecha. Un tanque de oxígeno zumbaba en silencio cerca de su pie derecho. A su izquierda estaba sentado un hombre de unos 50 y tantos. Vestía un traje cruzado un poco ajustado, su cabello peinado hacia atrás con demasiado producto. Olía fuertemente a bergamota y a almizcle caro. Hacía girar un vaso de líquido ámbar, sus ojos clavados en mí desde el momento en que cruzamos el umbral. Gabriel, dijo Artur, su voz un siseo húmedo y ronco, pero que comandaba la habitación al instante. Llegas tarde. Tráfico en el puente, respondió Gabriel con suavidad, sin soltar mi brazo. Me guió hacia la mesa. Quiero presentarte a mi esposa, Sadie. El silencio cayó sobre el cuarto como una manta pesada y sofocante. Artur se inclinó hacia adelante, descansando su mentón en un bastón con punta de plata. Sus ojos lechosos me recorrieron, despojándome de la seda color sangre de toro, del maquillaje, de la fachada. Me sentí violentamente expuesta. Recordé la instrucción de Gabriel. No mires hacia abajo. Mantuve mi barbilla nivelada, obligándome a sostener la mirada del viejo. Sadie, pronunció Artur, saboreando el nombre. No es una chica italiana. No, señor, dije. Mi voz se mantuvo notablemente firme, aunque mi estómago daba vueltas violentas y nauseabundas. Irlandesa, mayormente, con un poco de todo lo demás. Marco soltó una risa corta y fea. Sonó como un ladrido. Un poco de todo lo demás. Supongo que esa es una forma de describir lo que pasó ayer en San Judas. Un verdadero crisol de drama. Marco bajó su vaso. El choque del cristal fue fuerte en la sala silenciosa. Escuché que armaste todo un espectáculo, cariño. Dejaste al vendedor de autos en el altar y te subiste al auto de mi sobrino antes de que se secara la tinta de la licencia de matrimonio. Trabajas rápido. El calor inundó mis mejillas. No era vergüenza. Era furia pura y sin adulterar. Connor me había convertido en víctima. Me negué a dejar que este mafioso engreído, empapado en colonia, me convirtiera en chiste. Desenredé mi brazo del de Gabriel y me acerqué a la mesa. Puse ambas manos planas sobre la caoba pulida y me inclinó un poco hacia Marco. Mi prometido estaba teniendo sexo con mi madrina de honor en un armario de conserje mientras mi padre esperaba. Para llevarme al altar, dije, mi voz cayendo a un registro peligrosamente calmado. No armé un espectáculo, Marco. Eliminé una carga inútil. Prefiero hombres que no esconden su porquería detrás de puertas cerradas. La sonrisa de Marco desapareció. Su mandíbula se tensó, la piel alrededor de sus ojos apretándose. Volví mi atención a Artur. El viejo estaba perfectamente quieto. Gabriel no me miente, dije, sosteniendo la mirada de Artur. Me dijo exactamente lo que es esta familia. Me dijo los riesgos. No me casé con él por su dinero. Y no me casé con él porque estuviera desesperada. Me casé con él porque es el único hombre que he conocido que mira a una amenaza a los ojos y la destruye. Quería estar del lado ganador. El silencio se estiró. Se tensó. Una banda elástica lista para reventar y sacarme un ojo. Podía sentir a Gabriel parado detrás de mí, perfectamente quieto, como un resorte enrollado. Entonces Artur empezó a toser. Empezó bajo en su pecho, un sonido húmedo y traqueteante que poco a poco se transformó en una risa seca y sin aliento. Golpeó su bastón contra el piso. «Tiene dientes», exclamó Artur, sus ojos nublados arrugándose en las esquinas.
Miró más allá de mí, hacia Gabriel. Me gusta, Gab. Está muy flaca y se ve como que necesita un trago fuerte, pero me gusta. Siéntense, los dos. Quité las manos de la mesa. Mis palmas dejaron 2 marcas sudorosas y borrosas sobre la caoba. Las limpié en las costuras invisibles de mi vestido y tomé la silla que Gabriel me jaló. La cena fue agonizante. La comida, platos pesados de berenjena parmesana, risotto cremoso, y verduras amargas, sabía a cenizas en mi boca. Me concentré en la mecánica de comer. Cortar, levantar, masticar, tragar. Bebí 3 copas del vino rojo pesado que sirvieron, dejando que el alcohol suavizara los bordes afilados de mi ansiedad. Marco no me volvió a hablar. Dirigió una andanada de preguntas pasivo-agresivas hacia Gabriel sobre un embarque detenido en Newark. Gabriel respondió a todas con una calma escalofriante y desapegada, desmontando los argumentos de Marco con precisión quirúrgica sin levantar la voz nunca. Los observé. Observé la forma en que Gabriel sostenía su cuchillo, el control firme en sus hombros, la manera en que dominaba el espacio con solo existir en él. No era solo un hombre de negocios. Era un depredador que soportaba con paciencia el zumbido de una mosca. ¿Y el vendedor de autos? Preguntó Arthur de repente, empujando a un lado su plato a medio comer. La pregunta iba dirigida a Gabriel, pero los ojos del viejo se desviaron hacia mí. No me gustan los cabos sueltos. Tiene conexiones familiares. Connor es un civil. No, dijo Gabriel, tomando un sorbo de su vino. Me debe una cantidad sustancial de dinero. O más bien, me debía. ¿Debía? Repitió Marco, levantando una ceja. Incumplió, declaró Gabriel con calma. Su deuda ha sido reestructurada. Una punzada fría de adrenalina me atravesó la bruma del vino en el cerebro. Reestructurada. Bien, gruñó Arthur, limpiándose la boca con una servilleta de lino. Un hombre que no respeta a su propia novia no puede ser confiable para respetar sus deudas. Dale un ejemplo. Demuéstrale a la chica que puedes proteger lo que es tuyo. Gabriel no me miró. Solo asintió una vez. Ya está en marcha. La lluvia golpeaba el techo de la camioneta blindada. Un tamborileo pesado y rítmico que se sentía completamente separado del silencio estéril de la cabina forrada, en cuero. Las llantas siseaban con agresividad sobre el asfalto inundado. Me hundí contra la puerta, presionando el talón contra el borde de mi otro pie hasta que el agonizante zapato negro se desprendió. Hice lo mismo con el otro. Mis dedos estaban dormidos. Los arcos de mis pies palpitaban con un dolor sordo y caliente. Cada respiración que tomaba luchaba contra la varilla rígida del corsé de seda color sangre de toro, la tela actuando como una segunda caja torácica implacable. Sentía los taninos metálicos pesados del vino rojo al fondo de la garganta, enmascarando el amargor persistente de las verduras de la mesa de Arthur. ¿Lo hiciste bien? La voz de Gabriel rompió el silencio, firme y plana. Volteé la cabeza. El resplandor azul intenso de la pantalla de su tableta bañaba los ángulos afilados de su mandíbula, resaltando la sombra tenue de su barba que no había estado ahí al mediodía. No me estaba mirando. Sus dedos deslizaban sobre el cristal, despachando algún problema multimillonario en su escritorio. Mentí descaradamente, dije, mirando las luces traseras rojas y borrosas de un camión semirremolque frente a nosotros. Usé mi propia humillación como ficha de póker para comprar la aprobación de tu abuelo. Fue repugnante. Sobreviviste, contó Gabriel. Tocó un comando final en la pantalla y presionó el botón de bloqueo. La luz azul se apagó, sumiendo la cabina de nuevo en sombras ámbar tenues de las farolas de la calle. En esta familia, sobrevivir es la única medida que importa. La moralidad es un lujo para la gente que no tiene una mira apuntándole a la espalda. Dejé que mi cabeza se apoyara contra el vidrio frío de la ventana. La condensación se filtraba a través de la seda delgada en mi hombro. El vino me estaba haciendo audaz, despojando el grueso filtro de autopreservación que me había mantenido tensa las últimas 8 horas. Mi cerebro era un desastre lento y agotado. Pero una pregunta seguía mordiéndome los bordes de la consciencia. ¿Qué le hiciste? Gabriel no preguntó a quién me refería. No fingió ignorancia.
Levantó la mano, aflojándose la corbata por una fracción de pulgada. Las cuentas bancarias principales y secundarias de Connor fueron congeladas hoy al mediodía, dijo Gabriel, su tono tan casual como si estuviera leyendo una lista del supermercado. La concesionaria donde trabajaba resulta ser una subsidiaria de una empresa controladora que yo controlo. Fue despedido a las 2 de la tarde. Negligencia grave, documentada y registrada. No recibirá indemnización. Me senté derecha. El movimiento envió un calambre agudo por mi costado derecho, pero lo ignoré. Le quitaste el trabajo. Le quité los cimientos, corrigió Gabriel, volteándose para mirarme. Sus ojos negros captaron las luces que pasaban, brillando brevemente como obsidiana. Su arrendador, un asociado mío, le entregó esta noche un aviso de desalojo inmediato de 30 días. El auto deportivo que compró con mi dinero ya fue embargado. Está actualmente en un patio de chatarra en Queens, esperando a ser triturado. Se me atrapó la respiración en la garganta, un quejido áspero. Para el lunes por la mañana, continuó Gabriel, su voz cayendo a un registro más frío, más bajo, su historial de crédito será un cráter humeante. Me debe $3 millones, Sadie. Va a pasar el resto de su patética vida trabajando en empleos de salario mínimo pagados en efectivo, solo para cubrir los intereses. Nunca será propietario de nada. Nunca conseguirá un préstamo. Está completa e irrevocablemente borrado de la sociedad decente. Lo miré fijamente. Una cosa era anhelar venganza mientras estabas parada en el sótano de una iglesia llorando por una máscara de pestañas arruinada y un futuro destrozado. Otra cosa completamente distinta era escuchar la destrucción estéril, metódica y burocrática de toda la existencia de un ser humano. No hubo gritos, ninguna violencia física. Gabriel simplemente había presionado unos botones en una tableta y había borrado a Connor del mapa. ¿Le tienes lástima?, preguntó Gabriel. No era una burla. Era una pregunta genuina de evaluación. Me estaba observando el rostro, catalogando las microexpresiones, esperando ver si la civil dentro de mí se quebraría. Bajé la mirada hacia mis manos en el regazo. Pensé en el armario del conserje. Recordé el sonido húmedo y rítmico de piel contra piel, el olor barato y aferrante de la loción de fresa de Mía cortando a través del cloro. Recordé la forma en que Connor me había mirado en el altar, no con culpa, no con pesar, sino con furia absoluta, culpándome a mí por exponer su mentira frente a su madre. Él no se había arrepentido. Simplemente lo habían atrapado. Me recosté contra el asiento de cuero suave. No, susurré. La verdad de esa sílaba me sorprendió a mí misma. Sabía metálica y fría en mi lengua, pero era sólida. No le tengo lástima en absoluto. Gabriel me estudió por un momento largo y silencioso. Lentamente, cambió su peso y extendió el brazo a través del amplio espacio de la consola central. Tensé los músculos, congelándolos, esperando que me entregara un documento, que señalara una pantalla, que me diera otra orden. En cambio, su mano grande y tibia se cerró sobre la mía. Su agarre fue firme, envolviendo mis dedos por completo y ocultando enteramente el anillo de diamante barato y opaco que todavía se me clavaba en la mano izquierda. El contraste de sus nudillos rugosos contra la seda suave y helada de mi vestido era impactante. Bien, murmuró Gabriel. La grava en su voz era más suave ahora, rozando contra el zumbido tranquilo del motor. Porque la compasión es un lujo que ya no te puedes permitir. No retiró su mano. Nos quedamos en silencio mientras el pesado vehículo blindado atravesaba las calles oscuras y mojadas por la lluvia, dejando atrás el viejo mundo. Miré hacia abajo, hacia nuestras manos unidas, la tela roja como sangre, el traje oscuro de lana, el poder callado y violento que irradiaba del hombre a mi lado. Había cambiado a un chico patético y mentiroso por un monstruo literal. Había firmado un contrato por un año de fingimiento, de navegar un laberinto de sangre, dinero, rencores y cuchillos escondidos. Pero cuando el pulgar de Gabriel comenzó a trazar un círculo lento, distraído y aterradoramente gentil sobre el dorso de mi mano, una realización fría se asentó profundo en mi estómago. No tenía miedo del monstruo. Tenía miedo de lo fácil, de lo ansiosamente que mis pulmones estaban aprendiendo a respirar en la oscuridad. Sadie hizo la jugada de poder definitiva.
¿O simplemente se encerró a sí misma en una jaula dorada? Cuéntenos en los comentarios si ustedes habrían firmado el contrato de Gabriel o si se habrían dado la vuelta. Si les encantó esta historia oscura y retorcida de traición y venganza mafiosa, denle like, compártanla con sus amigos adictos al romance, y asegúrense de suscribirse y activar las notificaciones para que no se pierdan ninguna otra historia intensa. ¿Qué creen que pasará cuando se acabe el contrato de un año?